La bendición sacerdotal la encontramos en Números capítulo 6, del 22 al 27, y declara lo siguiente. Habló Yahweh a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta es la bendición que se declara en cada Shabbat sobre nuestra familia. En hebreo se lee de la siguiente manera: Yevarejeja Yahweh veishmereja. Yahweh panav eleja vihuneka. Yisa Yahweh panav eleja veyashem leha shalom. Vesemu et shemi al benei Israel va'ani avarejem. En la Biblia encontramos muchas y diferentes bendiciones, sobre todo las que los padres dan a sus hijos, ya sea al primogénito o la bendición última antes de morir. Pero en Números encontramos la bendición de bendiciones. Esta es una de las más famosas bendiciones en la Biblia. Se conoce como la bendición arónica o sacerdotal. Aunque lleva el nombre de Aarón, en realidad las palabras proceden de la boca de Elohim. Estas son las palabras que Elohim encomendó a Aarón y a sus descendientes, los sacerdotes, en hebreo Kohanim, con las cuales deben bendecir a su pueblo. No para cualquiera, sino para los hijos de Elohim, para aquellos que han dado el paso de hacer un pacto con Él. Así como Yeshua les enseñó a sus discípulos cómo orar, en Mateo 6, del 9 al 13, también el Padre les enseña a los líderes espirituales cómo bendecir a su pueblo. Muchas veces vemos que al finalizar un servicio en alguna congregación, se le delega a alguien para que haga la bendición para el pueblo y los despida. Pero en realidad esta bendición le corresponde a la persona que está a cargo, al pastor, al líder. En tan corta oración hay una palabra que se repite 2 veces, lo cual implica que es importante en el mensaje. La palabra clave es rostro. Rostro en hebreo es panim, que significa delante de, enfrente o a la vista, encuentro o presencia. La fuente de la bendición es el rostro de Elohim, es estar en su presencia. Otra palabra clave que se repite 3 veces es Yu-Hei-Vav-Hei, Yahweh. Elohim se representa como el gran yo soy, el que es, que era y que ha de venir. Este es el nombre de Elohim que reúne casi todas sus expresiones y nombres. ¿Qué es una bendición? En español, bendecir significa literalmente bien decir. En hebreo, el concepto de bendición es completamente diferente. La palabra hebrea es baraj, que literalmente significa arrodillarse como un saludo o un acto de adoración. Curiosamente, cuando pensamos en bendición, la mayoría los relaciona con bienes materiales, como riqueza, salud, felicidad, bienestar. Pero, como veremos, la bendición que Elohim desea para nosotros va más allá. No excluye lo material, sino que lo sobrepasa. El Eterno te bendiga, que Yahweh te bendiga. La bendición sacerdotal comienza con lo mejor, con el origen de todas las bendiciones, Yahweh mismo. Yahweh es la mejor bendición, no solo porque su presencia es lo que mayor satisfacción nos trae,
sino también porque Él es el portador y la fuente de todas las demás bendiciones. Yahweh te guarde. Luego de pedir por la presencia de Elohim y todos sus beneficios, pasamos a la segunda petición. Yahweh te guarde. Guardar en hebreo es shamar. Literalmente significa poner un cerco de espinas alrededor de algo para protegerlo y cuidarlo. ¿Por qué necesitamos un cerco alrededor? Porque hay amenazas afuera. Después de darnos la bendición, Elohim quiere que la mantengamos y que nadie nos la robe. Él quiere que la guardemos, la atesoremos, la conservemos. Por lo general nosotros no pedimos protección, sino hasta que el peligro o la amenaza está sobre nosotros. Pero Yahweh quiere protegernos mucho antes que eso. Él quiere poner un cerco a nuestro alrededor para evitar el peligro. Guardar, del hebreo shamar, es la misma palabra que se usa para obedecer, es decir, guardar los mandamientos. Cuando obedecemos a Yahweh, Él nos guarda de todo mal. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Resplandecer el rostro es una figura idiomática utilizada en hebreo. El verbo que se traduce como resplandecer es or, que literalmente significa luz. Lo contrario sería esconder el rostro. Esto fue lo que Yahweh hizo cuando su pueblo desobedeció. Deuteronomio 31, 16 al 18. Y el Eterno dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual van a entrar, y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Y se encenderá mi ira contra él en aquel día. Los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Será consumido y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, por lo que dirá en aquel día: ¿no será porque mi Elohim no está en medio de mí que me han alcanzado estos males? Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. Pero cuando su pueblo obedece, el Eterno resplandece su rostro sobre ellos. Esto es lo que clamó David en el Salmo 27. Escucha, oh Elohim, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió: tu rostro, Yahweh, buscaré. No escondas tu rostro de mí, ni rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Elohim de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Eterno me recogerá. Yahweh, enséñame tu camino y guíame por senda llana, por causa de mis enemigos. Salmos 27, del 7 al 11. Esconder el rostro implica salir de su presencia y de su gracia. Por el contrario, cuando Elohim resplandece su rostro, esto significa que nos lleva ante su presencia. Implica tener una buena relación con Él y por consiguiente contar con su gracia y favor. El resultado de estar en la presencia de Elohim es el resplandor de su rostro. Es que nosotros también comenzamos a resplandecer, es decir, reflejamos la luz del Eterno a los demás. Esto fue lo que sucedió a Moisés en Éxodo 34, 29. Al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Elohim. También nosotros somos llamados a hacer luz, a reflejar el resplandor de Elohim en el mundo. El Salmo 119, 135 dice: Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. El Salmo 4, versículo 6. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Eterno, sobre nosotros la luz de tu rostro.
Mateo 5:16 dice: Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz será nuestra obediencia y buenas obras. De esa forma, reflejaremos al mundo quién es Elohim y lo glorificaremos. El Salmo 67 del 1 al 3 dice: Elohim tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracia los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te den gracias. Cuando buscamos la presencia de Elohim y le conocemos como Él es, no nos queda más que dar gracias. Salmo 88, 15-16. Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan, Yahweh, a la luz de tu rostro. En tu nombre se regocijan todo el día, y por tu justicia son enaltecidos. La segunda parte: tenga de ti misericordia. En la Biblia se habla de varios tipos de misericordia. La que se menciona acá es Hanán, en hebreo, que literalmente significa doblarse o inclinarse en bondad hacia un inferior. Es moverse a favor de alguien mediante una petición. Este tipo de misericordia se conoce más como gracia. Es un favor no merecido. Aún así, Elohim se inclina a favor de uno en toda su bondad y nos lo concede. Nosotros no merecemos estar en su presencia. Sin embargo, ese es el deseo de su corazón. Él nos creó para que vivamos con Él. Aunque hayamos pecado, Él está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad para que podamos regresar a su presencia. Esa es su gracia, su misericordia y su gran amor. El Eterno alce su rostro sobre ti. La expresión alzar el rostro se aplica a alguien que va a pedir un favor. Por ejemplo, cuando un súbdito se presenta ante el rey, lo hace con los ojos bajos, en señal de humildad. Pero cuando el rey atiende su causa y concede su petición, el súbdito puede levantar su vista y agradecer al rey. Sabiendo esto, puede extrañarnos que esta expresión pueda aplicarse al Eterno, al Rey de Reyes. ¿No somos nosotros quienes nos presentamos con humildad ante el Eterno, esperando levantar el rostro cuando Él responda? Para entenderlo debemos aprender otra expresión hebrea. En un sentido opuesto encontramos la expresión rostro caído, la cual se aplica a alguien que está molesto o lleno de ira. La Biblia describe a Caín con un rostro caído cuando el Eterno no aceptó su ofrenda. Esta misma expresión la encontramos en Jeremías 3:12. Ve y proclama estas palabras al norte y di: regresa, infiel Israel, declara el Eterno. No te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Eterno. No guardaré rencor para siempre. Donde dice no te miraré con ira, en hebreo literalmente, mi rostro no caerá. A causa de nuestro pecado, el Eterno debería tener su rostro escondido de nosotros, al igual que el rostro caído en señal de enojo por nuestra infidelidad. Debería ser nosotros quienes nos presentamos ante Él con humildad, con rostro bajo. Lamentablemente, el pueblo de Elohim tarda en arrepentirse. Por eso el Eterno mismo sale a buscarnos. Como Jeremías dice, Él no tiene el rostro caído, no guardará rencor ni ira para siempre, porque es misericordioso con su pueblo. El Eterno ha alzado su rostro no solo en señal de que perdona a su pueblo, sino en espera de que nosotros nos arrepintamos y regresemos a Él en Teshuvá. Alzar el rostro es el equivalente a sonreír y tener una disposición favorable. La parte que dice te dé paz, en el diccionario encontramos la definición de paz
como la ausencia de conflicto o de guerra, pero la paz bíblica va más allá que eso. Paz en hebreo es shalom, que literalmente quiere decir completo. Es no tener necesidad de nada, es tener bienestar total e integral en todas las áreas de la vida. El deseo de Elohim es que su pueblo no tenga necesidad de nada y que esté en paz, sobre todo en paz con Él. Para reconciliarnos consigo, Elohim envió a su Hijo para pagar el precio de nuestro pecado. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Él y seguirle. Romanos 5, 1, 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Elohim por medio de nuestro Adón Yeshua el Mesías, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Elohim. Además de la paz de la salvación, Elohim hizo un pacto de paz con los levitas. Malaquías 2, 4, 7. Entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció. Y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero de Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos. No es casualidad que esta bendición se encuentre en el contexto del voto nazareo, el cual es la oportunidad que se le da a cualquier israelita a servir a Elohim como un sacerdote. Originalmente, los sacerdotes no eran solo los levitas. La invitación a ser una nación santa fue extendida a todo el pueblo. Éxodo 19, 5, 6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aún los gentiles que han creído en Yeshua pueden entrar en este pacto. Primera de Pedro 2, 9 al 12. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Elohim, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Elohim. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras obras, al considerarlas, glorifiquen a Elohim en el día de la visitación. Elohim no nos obliga a entrar en pacto con Él, ni a entrar en su presencia. Es una invitación que podemos aceptar o declinar. Está en nosotros recibir la bendición. ¿Cuál será el efecto que tendrá esta bendición sobre el pueblo? Bendecir con el nombre de Elohim. El objetivo de la bendición es poner el nombre de Elohim sobre ellos. Al hacerlo, el Eterno derramará su bendición sobre ellos. El versículo 27 de número 6 dice: Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. El Eterno explica que lo que el sacerdote está haciendo al proclamar esta bendición sobre el pueblo es invocar el nombre de Elohim sobre ellos. En hebreo literalmente significa: pondrás mi nombre, Vesimu et Shemi, sobre los hijos de Israel. ¿Cómo se pone el nombre de Elohim sobre alguien?
En los tiempos de hoy se podría comparar con poner el apellido. En cierta forma, el Eterno los está adoptando como hijos, como ciudadanos de su reino. Si los israelitas llevan el nombre de Elohim es porque ya son considerados de su familia, pues llevan su nombre. Pero este privilegio no solo implica tener las bendiciones, los derechos, por eso trae, sino que también trae responsabilidades. Ahora son ciudadanos del reino, hijos del Rey de Reyes y deben comportarse como príncipes y princesas. Si llevamos el nombre de Elohim, no nos faltará nada, porque el Eterno bendecirá a sus hijos con todo lo que necesiten y más. La bendición proviene de conocer a Elohim, saber quién es Él, cómo es Él, de lo que es capaz, entender su carácter, confiar en sus promesas y entrar en una relación íntima, personal y profunda con Él, todo lo cual nos llevará a obedecerle y vivir como Él manda. Todo esto traerá todo tipo de bendición a nuestra vida. En Apocalipsis menciona quiénes llevarán el nombre de Elohim. Apocalipsis 3:12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis 14:1. Y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Los que vivan en la nueva Jerusalén llevarán el nombre de Elohim sellado en sus frentes. Apocalipsis 22:3-4. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Elohim y el Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.